general. Para los diferentes movimientos existe una serie de estructuras que están relacionadas y que tienen que ver con el desplazamiento, la activación motora. Número 1, vemos acá lo que es la corteza motora y los centros del tronco del encéfalo. Aquí la corteza motora, por ejemplo, tiene que ver con la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios. En cambio, hay que tener en consideración de que en estos centros superiores no solamente se encuentra, como mencionan ahí, la corteza motora, sino también existe una serie de centros del tronco del encéfalo, que lo vamos a ver posteriormente. Y tiene que ver con los movimientos básicos y los controles posturales. El segundo tiene que ver con los circuitos de la médula espinal y del tronco del encéfalo. En él se encuentran las neuronas de circuito local. Integran una serie de células que tienen que ver con grupos de células que van a inervar directamente los músculos esqueléticos. Y esto se encuentra tanto en el tronco cerebral como en la médula espinal. El tercer grupo referente a la organización general son los ganglios basales, que intervienen en la iniciación correcta del movimiento. No vamos a referirnos en esta clase a este grupo porque esto ya fue explicado en la clase número 2 referente a lo que es los ganglios basales, cuando estaban hablando acerca de la parte interna del encéfalo. Entonces esta parte no vamos a tocarla el día de hoy. Y el cuarto se refieren al cerebelo y que tiene que ver con la coordinación sensitivo-motora. Esto tampoco lo vamos a ocuparnos el día de hoy porque esto ya fue tocado teóricamente en la clase de cerebelo. Entonces ahora nos vamos a centrar en lo que es el número 1, que es la corteza motora y los centros del tronco del encéfalo, y número 2, los circuitos de la médula espinal y del tronco del encéfalo, que son la neurona número 2 o motoneurona inferior, y la 1 se refiere a la motoneurona superior. Solamente nos vamos a referir al lado izquierdo. ¿Cuáles son estos denominados centros superiores de control motor? Para ello tenemos que recordar que existe, le tengo que explicar que existe una vía córtico-espinal directa y existe también una vía córtico-espinal indirecta. El primero tenemos que recordar lo que es la corteza motora, que es la encargada, como vuelvo a repetir, de la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios. Y también en esto interviene lo que es la corteza motora y premotora. En ella obviamente se encuentra, pues, como habíamos mencionado, la neurona motora superior. El segundo, en el cual también se encuentran estos, son los centros del tronco del encéfalo, que son los movimientos básicos y el control postural. Aquí vamos a encontrar cuatro grupos. El primero es el complejo nuclear vestibular, que, como bien sabemos, el complejo nuclear vestibular está constituido por 4 núcleos: el núcleo superior, el inferior, el lateral y el medial. Tenemos la formación reticular, más específicamente para la planificación de los movimientos, se refiere a la formación reticular pontina y del bulbo. Tenemos el núcleo rojo y finalmente tenemos el colículo superior. Ahora bien, finalmente en esta parte inferior tenemos los circuitos motores locales, tanto del tronco cerebral como la médula espinal. En ellos se encuentran lo que es la neurona motora
inferior. Para la médula espinal es fácil comprenderlo, ¿no? Porque el asta anterior de la médula espinal, ya lo hemos visto en la clase de médula espinal, contiene las motoneuronas alfa, que van a directamente inervar la musculatura extrafusal, los músculos voluntarios, los músculos esqueléticos. Pero recuerden que a nivel de tronco cerebral también se encuentran una serie de núcleos que tienen que ver también con motoneuronas alfa y que van a inervar directamente músculos estriados, como es el núcleo del tercero, del cuarto, del sexto, del séptimo, del noveno, décimo y el décimo primero y décimo segundo nervio craneal, que tiene que ver con toda la musculatura voluntaria de la cara, del cuello, en fin, ¿okay? Entonces, estos circuitos se encuentran tanto en el tronco cerebral como la médula espinal. Bien, entonces vamos a tener una vía córtico-espinal directa que, como su nombre lo dice, directamente conecta las áreas motoras y premotoras con estos circuitos motores locales que están en el tronco cerebral y la médula espinal, pero también vamos a tener una vía córtico-espinal indirecta, que la área motora y premotora interviene en lo que es estos circuitos, pero indirectamente a través de estos núcleos o estos centros superiores que se encuentran en el tronco cerebral. Tanto uno como la otra intervienen. Vamos a ver entonces, para poder comprender esto, en qué consiste la organización de la médula espinal. Cuando les hice la clase en médula espinal, y en sus más ¿cómo le llamamos? Sus más ingenuos sueños, pueden imaginarse que les voy a explicar todo lo que es la médula espinal. Hemos hablado hora y media de la médula espinal, pero no hemos tocado ni el 20% de ello, porque es mucho más complejo. Ahora vamos a complementar un poco más lo que es la médula espinal. Y así como funciona la médula espinal para el control motor, también funciona el tronco cerebral. Por ejemplo, acá vamos a ver de que las astas ventrales, que tiene que ver con las motoneuronas alfa, la parte medial tiene que ver con lo que son la musculatura proximal, y la parte lateral del asta anterior de la médula espinal tiene que ver con la musculatura distal, es decir, hay una distribución mototópica, es decir, una distribución de acuerdo a la funcionalidad. Por otra parte, vamos a ver de que a nivel de la médula espinal, la sustancia gris intermedia es fundamental. Aquí lo que vamos a ver es de que esta parte intermedia de la sustancia gris de la médula espinal puede dividirse también en dos partes, una parte medial y una parte lateral. Las células que se encuentran en la parte lateral de la sustancia gris intermedia de la médula espinal tiene conexiones con la parte lateral del asta anterior de la médula espinal. Y además, las conexiones no solamente se van a limitar a un segmento de la médula, sino pueden también relacionarse con otros segmentos más, pero limitado máximo a unos máximos 5 segmentos de la médula espinal, pero en general del mismo lado. Es diferente esta disposición a lo que vemos con las células de la zona medial de la parte intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. En ellas, las conexiones son con la región medial del asta anterior de la médula espinal, del mismo lado, del otro lado y de múltiples niveles, tanto de un lado como del otro lado. De tal manera
que existe una distribución diferenciada. Por una parte, vemos que esta disposición lateral de la zona intermedia de la médula espinal tiene que ver directamente con los núcleos motores relacionados con las musculaturas apendiculares, ¿ok? En cambio, lo de la zona medial de la región medial de la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal tiene que ver con los núcleos motores hacia las musculaturas axiales a nivel de las vértebras, como la musculatura proximal de los miembros. Entonces existe una diferenciación en la distribución de las células desde el punto de vista funcional. Entonces recordemos esto. Ahora vamos a ver lo que es el contacto final de las vías corticoespinales directas e indirectas. Por una parte, una de ellas va a terminar en la región medial de la zona intermedia de la médula espinal, y otra vía va a terminar en la región lateral de la zona intermedia de la médula espinal. En el primer caso están relacionados los grupos de núcleos a nivel del tronco cerebral, como el complejo nuclear vestibular, la formación reticular y el colículo superior. Estos tres van a terminar en la región medial de la zona intermedia de la médula espinal. En cambio, la corteza premotora y la corteza motora, al igual que el núcleo rojo, va a terminar en la región lateral de la zona intermedia de la médula espinal. De por sí, esta separación que estamos viendo acá ya nos da un panorama diferenciado. Mientras el primer grupo, la formación reticular, el colículo superior y el complejo nuclear vestibular, que terminan en la región medial de la zona intermedia de la médula espinal, va a tener que ver definitivamente con la musculatura axial, y no solamente con un grupo de estos músculos, sino con múltiples grupos de un lado y del otro lado simultáneamente. En cambio, cuando estas áreas que están acá estimulan la región lateral de la zona intermedia de la médula espinal, va a tener que ver con partes de núcleos del asta, el asta anterior, parte lateral, confinada a grupos regionales de un solo lado y a nivel distal de los miembros. Es decir, mientras por un lado tiene que ver la contracción simultánea de múltiples músculos a nivel axial y proximal de los miembros, en el otro lado va a ver con la estimulación aislada de grupos aislados de músculos a nivel distal de un miembro, no de ambos miembros. Entonces hay una diferencia funcional. Aquí estamos viendo la proyección cortical directa, y se puede ver fácilmente cómo, por ejemplo, las vías que vienen desde el área 4 y el área premotor en sí descienden por la vía córtico-espinal, descienden lateralmente, y en el tercio inferior prácticamente esto acá no está bien. Este es un esquema nomás, pero la decusación se lleva a cabo a nivel prácticamente bulbo medular. Se cruza y desciende para terminar a nivel lateral del asta anterior de la médula espinal. En cambio, las vías corticales indirectas, en este caso es un ejemplo que vemos con la formación reticular, va a terminar en la región medial del asta anterior de la médula espinal y la región medial de la zona intermedia de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, la primera vía directa tiene que ver con la iniciación de los movimientos de las porciones distales de las extremidades. En cambio, la vía córtico-espinal indirecta tiene que ver con el inicio y la mediación de los ajustes posturales que apoyan el movimiento. Por ejemplo, si yo quiero caminar y simplemente pienso en hacer esto, ¿ok?
este movimiento no se va a hacer aislado, tiene que haber una contracción de la musculatura axial y proximal para asegurar una estabilidad. Porque si yo hago este desplazamiento sin lo otro, puedo caerme. Igual, si voy a coger un objeto y este pesa, necesito tener unos ajustes simultáneos a nivel axial y proximal apendicular para fijar el centro de equilibrio y no hacer de que al cogerlo me vaya y pueda caerme. De esta manera que los movimientos son en simultáneo. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuáles son los centros del tronco cerebral para los movimientos de orientación de la cabeza y de los ojos? Esto está obviamente, como hemos visto en la clase del tronco cerebral 2, están a nivel del colículo superior, con el tracto cortectoespinal. Recordemos de que el tracto cortectoespinal se forma de los colículos superiores, pero también de los colículos inferiores. Cruza la línea media y desciende por el fascículo longitudinal medio. ¿Okay? Entonces, esta vía que desciende, cruzada que desciende, va hasta la médula espinal, va a terminar a nivel de la médula espinal cervical y termina, como estamos viendo acá, en la zona medial, en la región medial de la zona intermedia de la médula espinal. Y esto permite el desplazamiento de los ojos, del cuello y del tronco hacia la zona de estimulación visual. Pero en este caso no solamente va a ser así, porque podemos tener un estímulo auditivo y esta linda niña que está acá puede voltear también ante un estímulo auditivo automáticamente. Pero para poder realizar este desplazamiento se requiere la contracción de una serie de la musculatura axial y proximal de los miembros para mantener la estabilidad. ¿Okay? Por eso es que se realiza en esta forma. El segundo es el centro del tronco cerebral para los movimientos automáticos de los brazos al caminar. Aquí interviene lo que es el núcleo rojo y la vía rubroespinal. Recordemos que cuando hemos revisado la parte del tronco cerebral 2, habían fibras rubro-olivares. Bueno, con estas mismas fibras descienden las fibras rubroespinales, solamente que siguen descendiendo, y al igual de la vía tectoespinal, la vía rubroespinal va a terminar a nivel de la médula cervical. Pero en este caso va a terminar en regiones laterales, tanto del asta anterior de la médula espinal, como a nivel de la región lateral de la zona intermedia de la médula espinal. Y esto permite finalmente el desplazamiento automático de los brazos al caminar. ¿Okay? Esto que es tan simple es fundamental para mantener el equilibrio. Clínicamente, este desplazamiento automático asociado de los brazos al momento de la marcha se pierde en determinadas patologías, por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Cuando el paciente con Parkinson nos viene al consultorio con temblor involuntario de manos, ¿okay?, con inclinación hacia adelante y camina así y la cara está rígida como jugador de póker, es fácil, el diagnóstico es fácil, hasta el portero de la universidad lo puede diagnosticar, no se requiere estudiar mucho. La cuestión es cuando está en estadios iniciales. El paciente se queja muchas veces de cierta lentitud, cierta pasividad, le falta el impulso vital que tenía antes. Lo examinamos, no le encontramos gran cosa, le hacemos caminar y el paciente camina así. O sea, no hay el desplazamiento de estos brazos. Entonces, este es un signo precoz de Parkinson y se suele perder en ellos. De esta manera que este movimiento asociado de los brazos no solamente tiene implicancia en el desplazamiento normal, sino también desde el punto de vista clínico. Y tiene que ver con la vía rubroespinal.
El otro es el centro del tronco cerebral para el mantenimiento del equilibrio y la postura. Acá tiene que ver lo que es los núcleos del complejo vestibular. Sabemos que son 4 núcleos comprometidos, y es la vía vestíbulo-espinal. Como hemos revisado en la clase tronco cerebral 2, tenemos 2 vías vestíbulo-espinales. La vía vestíbulo-espinal lateral, que viene desde el núcleo vestibular lateral y que desciende por el tronco cerebral, por el bulbo, por su tracto propio. Y la otra es el tracto vestíbulo-espinal medial, que desciende por el interior del fascículo longitudinal medio y proviene de los núcleos vestibular inferior y vestibular medial. Tanto uno como el otro va a terminar a nivel de la médula espinal y en las áreas correspondientes a la zona intermedia, a la zona medial de la zona intermedia de la médula espinal y la parte medial del asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Y ello nos sirve para poder mantener el equilibrio del tronco, el control de la musculatura del tronco y de la parte proximal de los miembros para el mantenimiento del equilibrio. Esto es fundamental. Pero los núcleos vestibulares no solamente intervienen en esas vías vestíbulo-espinales, de que de por sí es importante, también interviene en lo que es un poco lento, siempre es esto, centro del tronco cerebral para la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza. Y aquí ya se intervienen estos núcleos vestibulares, ingresan al fascículo longitudinal medio, no solamente para descender, sino para ascender y contactarse con los núcleos motores, oculomotores, el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Se conecta con estos 3 y pueden hacerlo diferentes reflejos. Por ejemplo, si a un sujeto de estudio volteamos la cabeza hacia un lado, en este caso el lado izquierdo, el sujeto puede fijar la mirada y mantenerla en el objeto de estímulo. Si al mismo sujeto le pedimos que siga viendo el estímulo, pero le volteamos la cabeza hacia un lado, el sujeto puede finalmente mantener los ojos en el mismo sitio. Lo que aparentemente es sumamente simple. Por ejemplo, ustedes pueden hacer, ponen el dedo delante de ustedes y pueden desplazar la cabeza en diferentes posiciones. Y sin embargo, la fijación se mantiene. Esto que aparentemente es muy simple es sumamente complejo, porque intervienen los núcleos vestibulares. Y estos núcleos vestibulares reciben la información desde las ámpulas de los 3 conductos semicirculares en los 3 planos para las aceleraciones circulares y desde las máculas del utrículo y el sáculo para las aceleraciones lineales, tanto vertical como horizontal. De esta manera, esta neurona número 1 que se encuentra en el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, que está en el interior del octavo nervio, sus fibras eferentes van a ir a los núcleos vestibulares, se realiza este procesamiento y realiza estos reflejos que son importantes. La fijación de la mirada en un punto fijo durante el desplazamiento de la cabeza es importante para mantener el equilibrio. Y esto se puede realizar, digamos, tanto experimentalmente como recreacionalmente. Hay unos juegos en los cuales uno ingresa en una rampa, la rampa está fija, el piso está fijo, sin embargo todo alrededor gira. Todo el techo, todo lo que parecería como el suelo, todo gira. Y con luces que hacen como que la rampa girara, pero la rampa se encuentra fija. Basta este estímulo. Uno cuando camina no puede fijar la vista en un punto fijo porque todo está aparentemente en desplazamiento y uno pierde el equilibrio y uno siente que se cae. A pesar de que uno está bien, la rampa está en su sitio, el piso está fijo, no se mueve,
Pero basta este movimiento ilusorio y la falta de poder fijar la vista en un objeto fijo para perder el sentido del equilibrio. Entonces esto es sumamente importante. Y no solamente hay esto, los núcleos vestibulares tienen que ver también con el arquis cerebelo, es decir, conexiones desde el núcleo vestibulares hacia el nódulo y el flóculo a nivel del cerebelo. Pero esto ya lo han revisado ustedes en la clase de cerebelo. El otro centro importante para poder estudiar es la formación reticular. Ya hemos adelantado una buena cantidad de cosas referente a esto en la clase del sistema límbico y formación reticular, pero con fines prácticos puede dividirse la formación reticular en dos partes. Una formación en azul, formación reticular mesencefálica pontina rostral, y en rojo una formación reticular pontina caudal y bulbar. La primera de ellas relacionada con la modulación de la actividad encefaloanterior, es decir, con el sistema activador reticular ascendente para el despertar, el mantenimiento de la vigilia o la activación selectiva de determinadas áreas cerebrales ante determinados estímulos. Y la segunda tiene que ver con la coordinación premotora de los agrupamientos de neuronas motoras, somáticas y viscerales inferiores. La formación reticular tiene múltiples funciones. Por ejemplo, tiene que ver con lo que es el control cardiovascular y respiratorio, tiene que ver con el control de los reflejos sensitivos y motores, regulación del sueño y la vigilia, organización de los movimientos oculares y coordinación temporal y espacial de los movimientos. ¿Ok? Estos dos últimos relacionados con la clase del día de hoy. Como habíamos visto, la formación reticular tiene que ver con las fibras que descienden por medio del tracto retículo espinal. Como lo vimos en la clase de tronco cerebral 2, este tracto hay de dos tipos, el tracto retículo espinal pontino y el tracto retículo espinal del bulbo. Ambos descienden a través del fascículo longitudinal medio y tienen que ver con una serie de funciones. Por ejemplo, parecería ser de que la formación reticular del tronco cerebral funcionaría más o menos de manera similar a cómo funciona la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal, con su región medial y su región lateral. Tiene una función similar a ella. Esta función vamos a ver ahora. En un experimento, a este sujeto de experimentación se le instruyó para que jalara una manija al momento en que siente un estímulo auditivo. Entonces, apenas el sujeto escucha la sirena, jala la manija. Entonces, por estudios de electromiografía tomados simultáneamente, se encuentra una contracción del músculo bíceps más o menos 100 milisegundos después de que se empieza el estímulo. Pero vean ustedes, hay algo acá sorprendente completamente. Antes de que el músculo bíceps se contraiga, mucho antes ya se contrajo el músculo gastrocnemio. Es decir, el sujeto en ningún momento pensó contraer el músculo gastrocnemio. Sin embargo, este músculo se contrajo antes. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este experimento? Que para poder realizar el desplazamiento, primero hay que fijar el cuerpo. Y hay comandos especiales, motores, que se adelantan a esta contracción para que el sujeto se mantenga, porque si no hubiera por estos músculos de fijación,
uno quiere jalar la palanca y probablemente se vaya delante de la puerta golpeándose. Algo así como sucede en el espacio, ¿no? Los astronautas se les tiene que capacitar porque todo movimiento que ellos hagan tiene un movimiento de reacción que no lo pueden controlar. Bueno, esto se controla acá gracias a estos sistemas. Entonces, lo que se puede ver es que si bien el comando central está dado para el movimiento de una extremidad, en este caso la contracción del músculo bíceps, simultáneamente y ya desde antes hay una anteroalimentación para la inestabilidad postural anticipada, es decir, un ajuste postural, que esto se realiza inclusive antes del el desplazamiento o la contracción del músculo planificado. Una vez que se realiza esta contracción, podría haber la posibilidad de que exista una inestabilidad postural que no se haya anticipado. Entonces va a haber una retroalimentación para la inestabilidad postural no anticipada y va a haber un nuevo ajuste postural, es decir, un sistema de anteroalimentación y de retroalimentación. Esto último, como lo hemos revisado en la clase de médula espinal, se refiere a los propioceptores, los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, que por medio de las vías propioceptivas, conscientes e inconscientes, tiene que ver con el ajuste finalmente de esto. Experimentalmente se pueden hacer una serie de cosas. Por ejemplo, a animales de experimentación como este precioso gato, se le enseñó a golpear con una pata un objeto que se le pone ahí. Entonces, a estos gatos entrenados se les hizo una serie de estudios. Por ejemplo, se les colocó electrodos de electromiografía en diferentes partes del cuerpo. Entonces, como era de esperar, antes de que se le ponga, bueno, una vez que se le puso el estímulo, pero antes de que el gato levante la pata, inmediatamente ya hubo una contracción de las otras tres patas para la estabilidad. Esta estabilización se produjo antes de que el animal pueda levantar la pata. Sin embargo, experimentalmente también podría hacerse estudios en los cuales a este mismo animal de experimentación se le somete a una serie de fármacos que inhiben la formación reticular sin alterar la conciencia, y se vio que en estos animalitos el estímulo hacía que levante la pata sin la contracción previa de las otras tres y el animalito perdía estabilidad y algunas veces caía. Entonces estos estudios se han llevado a cabo inhibiendo selectivamente la vía, digamos, de la... Como estamos viendo acá, esto es lento, ¿no? Vamos a que salga. Se inhibía la formación reticular, ¿ok? Acá. Bueno, esto está más lento. Bueno, ok, listo. En otros estudios, por ejemplo en animales de experimentación tipo Monorhexius, lo que se les hizo, por ejemplo, fue con una serie de destrucciones selectivas, se le inhibió o se destruyó la vía córtico-espinal directa, conservándole totalmente la vía córtico-espinal indirecta. En estos casos, los animalitos de experimentación podían levantarse, caminar y hacer una serie de actividades utilizando la musculatura proximal, la musculatura alrededor de la vértebra, paravertebral, y la musculatura axial de los cuatro miembros. Entonces podían hacer los movimientos así, pero cuando se les ponía objetos para que cogiera con la mano un alimento, ellos no lo podían hacer. Lo que hacían era con desplazamientos de barrido, prácticamente arrastraban el alimento hacia ellos para poder alimentarse. Es decir, la vía córtico-espinal directa tiene que ver con la musculatura
apendicular, con los movimientos rápidos, mucho más finos, mucho más elaborados. En cambio, la vía córtico-espinal indirecta tiene que ver con la musculatura axial y proximal apendicular para la estabilidad postural en el momento de las contracciones musculares. ¿Ok? En relación con la corteza motora, tenemos que ver que tanto existe una corteza motora primaria como una corteza motora, una corteza premotora. La primera de ellas se refiere al área 4, y aquí esto está pues en la primera circunvolución frontal, circunvolución precentral, prerolándica o frontal ascendente, ¿no? Y de tal manera de que en estas áreas se encuentran las células gigante de Best. Inicialmente se pensó que las células gigantes de Best estaban relacionadas con la vía piramidal. Sin embargo, estas son un número de entre 10.000 y 15.000. Y haciendo un corte a nivel de los bulbos, del bulbo, de la pirámide en el bulbo, se encuentra que son alrededor de 1.000.000 de fibras. Es decir, hay una desproporción entre uno y otro. Después se encontró que estas células estaban localizadas en las áreas cerebrales de la corteza motora primaria, correspondiente a los miembros inferiores. Y parece ser de que estas células son tan largas que tienen que llegar desde la corteza hasta la médula lumbar, y esta longitud del axón es la que hace de que la neurona tenga que ser necesariamente grande para mantener funcionalmente un axón mucho más largo, ¿no? Al igual que tenemos esta corteza motora primaria, tenemos una corteza premotora. Y ya vamos a revisar ahora cómo esta corteza premotora, áreas 6, 8 y 10, están relacionadas con una subárea medial y una subárea lateral. Vemos la vía córtico-espinal y córtico-vulvar. Esta vía, que viene desde las áreas motoras primarias, representa de estas áreas, del área motora primaria, el 40% aproximadamente de la vía córtico-espinal y córtico-vulvar. Sin embargo, las áreas premotoras representan un 30% más. Estamos hablando ya 40 más 30, 70, ¿no? Aproximadamente. El resto ya viene para otras áreas. Esta fibra desciende, como estamos viendo acá, por la corona radiada, se empaquetan a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, siguen descendiendo, empaquetados a nivel de los 3/5 medios del mesencéfalo, de los pedúnculos cerebrales, porque en el pie de este pedúnculo cerebral, los 3/5 medios están ocupados por esta vía. El quinto anterior y el quinto posterior está relacionado con la vía córtico-póntica. Córtico-ponto, y después va a ser córtico-ponto cerebelosa. Sigue descendiendo esta vía a nivel de protuberancia por el cruce que hay con los núcleos propios del puente y las fibras radiadas que ellos tienen. Esta fibra córtico-espinal se disgrega en fascículos para reunirse posteriormente, empaquetarse nuevamente a nivel de bulbo, en las pirámides del bulbo. Una vez que desciende a nivel de tercio inferior, casi en la región bulbo-medular, hay la gran decusación. 80% de las fibras cruzan la línea media y desciende por el trato córtico-espinal lateral. 10% descienden directamente, pero por el trato córtico-espinal ventral, pero en el momento en que van a dar conexión con su motoneurona alfa, cruzan la línea media siendo cruzadas ambas finalmente. Sin embargo, el 10% restante, como lo vimos en la clase previa, desciende ipsilateralmente.
Estas fibras que descienden ipsilateralmente y que no se cruzan provienen de áreas corticales que tienen que ver con el control de la musculatura axial y la musculatura proximal de los miembros. De tal manera que cuando hay una lesión a nivel de un reblandecimiento cerebral, por ejemplo, y la musculatura axial y proximal de los miembros, lo que más o menos se pueden conservar y pueden recuperarse mucho y ayudan en la rehabilitación. En buena hora que así sea. Entonces, de las áreas motoras y premotoras tenemos cómo desciende una vía córtico-espinal directa a la región lateral de la sustancia gris intermedia de la médula espinal. Desde el núcleo rojo también va a descender hacia la misma región. Sin embargo, en la formación reticular del colículo y a nivel vestibular que hemos visto, desciende la vía córtico-espinal indirecta, que va a descender a nivel de la región medial de la sustancia gris intermedia de la médula espinal. En la corteza motora primaria hemos visto que mucho se ha estudiado con la estimulación eléctrica cortical. Esta estimulación ya va a cumplir 100 años. Y desde que se hizo experimentalmente en animales y posteriormente en seres humanos, por la necesidad de hacer una cirugía de epilepsia, se encontró un homúnculo motor en el cual están representadas las partes musculares del cuerpo a nivel cortical, obviamente abarcando áreas más extensas de la corteza, lo relacionado con la musculatura que requiere una presteza, requiere movimientos finos, como son en las manos, a nivel facial y en la boca. Y áreas que requieren menos presteza, un movimiento un poco más grosero, más general, ocupan áreas mucho menos extensas, como son en el tronco, la parte proximal de los miembros, etc., ¿no? Entonces, de acuerdo a estos estudios experimentales y todo, se consideró la hipótesis de que una neurona motora superior se encargaba de una neurona motora inferior a nivel de la médula espinal, y esta se ocupaba de un músculo en particular. Entonces la hipótesis de trabajo que se realizó durante muchos años era esta, que la corteza, los planos cerebrales estaban destinados a grupos de músculos particulares. Sin embargo, esto con el tiempo ha ido cambiando. Vamos a ver. Y esto se realizó gracias a la estimulación eléctrica cortical mucho más fina. Tanto así que se ha podido incrustar microelectrodos a células aisladas, y porque la vía córtico-espinal nace pues de la lámina 5 de la corteza motora y premotora, pero se ha podido estimular, no como antes que se estimulaba grupos de células y prácticamente todo, ahora se ha podido estimular células aisladas. Entonces, gracias a estos estudios se ha podido encontrar una serie de hallazgos interesantes. A ver, vamos a ver hasta que salga esto. En este mismo estudio que hemos visto se ha podido encontrar, hasta que salga esto, que los músculos a nivel de los neuronas en sí pueden tener un campo muscular, es decir, una sola neurona, más que inervar un solo músculo, puede inervar un grupo de músculos, y esto depende si la área cortical está relacionada con desplazamientos finos, movimientos finos, o movimientos mucho más gruesos. En el primer caso hay menos músculos y en el segundo caso hay mayor cantidad de músculos.
De esta manera que esto se conoce con el concepto de campo muscular. Y en este caso vamos a ver de que más que cuando se han hecho estos estudios se ha encontrado de que hay desplazamiento de un miembro por contracción de unos músculos, pero también es simultáneo por decontracción o relajación de otros. Para poder flexionar el brazo requiero contraer el bíceps pero relajar el tríceps. De esta manera, este concepto de que una motoneurona superior con una motoneurona inferior y un músculo prácticamente ya no se usa más. Aparentemente, cuando se estimula una área determinada, una zona de la corteza, se desencadena la estimulación de una serie de células alrededor de un circuito. Estimulando una sola célula, se puede estimular un circuito de células neuronales en un espacio dado. Estimulando en otro punto, vamos a poder estimular otro circuito y así, estimulando en otro punto podemos estimular otro circuito más, y cada uno de ellos está relacionado con un desplazamiento, con una contracción. Por ejemplo, en un circuito podría ser que se contraiga el brazo, en otro circuito podría ser que se cierre la mano, en otro que se abra la mano, en otro que se estire un dedo. Es decir, y para ello se requiere de contracción de un grupo de músculos, de contracción de otro. Entonces, más que el concepto de una motoneurona superior, una motoneurona inferior y un músculo, ese concepto ya cambió. Y esto se llevó a cabo gracias a la promediación desencadenada por espigas, en las cuales los animales fueron sometidos a una serie de estimulaciones corticales con registro de electromiografía. Gracias a ello se encontró el concepto que le mencionábamos del campo muscular de la neurona motora superior. El movimiento es codificado por la descarga simultánea de una población grande de neuronas motoras superiores. Entonces, la hipótesis inicial de una neurona motora superior, una neurona motora inferior y un músculo particular ha sido ya reemplazado por la hipótesis actual. Una neurona motora superior comanda un grupo de neuronas motoras inferiores y esta comanda un grupo de músculos. Es decir, más que un mapa cerebral para músculos aislados, es un mapa cerebral para movimientos. Es decir, hay planificación. El engrama se encuentra acá. Entonces, el concepto ha cambiado. ¿Qué pasa con el daño de estas vías descendentes? Aquí podemos ver que la lesión podría estar en la neurona motora superior, que es lo mismo que se lesione a nivel de la corteza, a nivel del centro oval, a nivel de la cápsula interna, a nivel del mesencéfalo, etcétera, etcétera. Da lo mismo, porque es la misma neurona. Y que diferente a la lesión de la motoneurona inferior. En el primer caso, el síndrome de la superior es debilidad, espasticidad, es decir, aumento del tono. Hay hipertonía del músculo, como hemos dicho, hay reflejos osteotendinosos incrementados, hiperreflexia. Hay clonus, que es la contracción involuntaria por estimulación. Signos de Babinge, que lo vamos a ver ahora, y pérdida de los movimientos voluntarios finos. En cambio, en un síndrome de neurona motora inferior hay debilidad, igual que en el anterior, o parálisis. Hay disminución de los reflejos superficiales, hay disminución de los reflejos profundos, hay hipotonía del músculo diferente, y puede haber fasciculaciones, fibrilaciones y atrofia muscular grave. El signo de Babinge que le decía es este. Normalmente, ante una estimulación del borde lateral del pie, de atrás hacia la parte delantera, el reflejo normal es una contracción de todos los dedos del pie, ¿okay? Esto es algo fisiológico. Pero sin embargo, si a la misma estimulación hay una dorsiflexión del primer dedo del pie
y una apertura en abanico majestuosa según los expositores franceses de los otros dedos, entonces tendremos el signo de Babinski presente. Esta es una manifestación importante de lo que es una lesión de la motoneurona superior. A ver, niña, esa niña que está acá, ¿estás viendo esto o estás atendiendo otra cosa? Ok, entonces acá vemos pues la diferencia entre uno y otro. Por último, para finalizar, vamos a revisar lo que es la corteza motora secundaria. Les decía de que la corteza premotora se puede diferenciar en dos partes, una corteza premotora lateral y una corteza premotora medial. Se han hecho una serie de experimentos y si bien la estimulación eléctrica a nivel de la corteza motora primaria puede dar un pequeño estímulo, puede dar la contracción del músculo. En cambio, para desencadenar lo mismo se requiere que el estímulo en la corteza premotora sea de mayor intensidad, es decir, hay una diferencia entre uno y otro. Aparentemente la corteza premotora en general se encuentra la planificación del movimiento de acuerdo a un patrón aprendido previamente. Y hay una diferencia clara entre uno y otro. Mientras que la corteza motora lateral, que estamos viendo ahí en celeste, tiene que ver con esta planificación de los desplazamientos, pero ante estímulos externos. En cambio, la corteza motora medial en verde tiene que ver con la planificación de las contracciones musculares ante estímulos internos. Entonces, quizás sea un poco complicado entenderlo, pero se han hecho experimentos en animales y traspasándolos al ser humano. Por ejemplo, si estamos viendo televisión y tenemos un poco de sed, queremos levantarnos para ir a la cocina, servirnos un vaso de agua, el hecho de tenemos que planificar para levantarnos y desplazarnos es algo que ya lo tenemos, es un engrama ahí. Pero esto es hasta un estímulo interno, yo quiero hacerlo, tengo la voluntad de hacerlo, deseo hacerlo. Entonces, si tengo un daño en mi corteza premotora medial, no lo voy a poder hacer. Porque voy a querer hacer y no lo puedo hacer. Sin embargo, si en ese momento hay un terremoto, yo me levanto, salgo corriendo inmediatamente. ¿Qué pasó ahí? Lo que sucede es que las cortezas premotoras responden ante determinados estímulos, el medial ante estímulos internos y el lateral ante estímulos externos. Caso contrario, cuando un animal de experimentación le destruyen la parte de la corteza premotora lateral, estos animales no reaccionan ante el estímulo que se le está dando, una banana, un estímulo, no lo pueden hacer. Sin embargo, en otros contextos sí lo pueden hacer. Esto parecería, como estamos viendo, que hay una especificación diferencial funcional de esta corteza premotora, que aparentemente era de lo más elemental, de lo más simple, pero es mucho más interesante aún. Ok, jóvenes, con esto hemos finalizado la clase del día de hoy. Gracias.